Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Eduardo. Bienvenido a mi canal de YouTube. Quiero seguir con una serie de videos de la Biblia, porque como te decía el otro día, he visto mucha desinformación en el tema. He visto demasiada gente que tuerce la Biblia como a ellos se le antoja y como a ellos le parece. Te decía que he sido egresado del Instituto Bíblico MISPA y que también he sido formado con un teólogo y psicólogo, terapeuta infantil. En este día quiero hablar de un versículo que se tuerce mucho en las iglesias. Un versículo que se aplica a cosas que no tienen nada que ver, que se aplica fuera de contexto. Yo decía en el otro video que el problema de muchas iglesias y de muchos pastores y de muchos predicadores es que no toman en cuenta el contexto, ni el contexto histórico ni el contexto inmediato. Entonces, al no tomar en cuenta el contexto, tuercen el texto y de ahí, ¿qué resulta? Una herejía. Yo recuerdo el primer día que entramos al Instituto Bíblico. El profesor, un hombre muy letrado, muy culto, muy instruido en la palabra, se llama Edwin Dixon, nos hizo una pregunta. Eso fue entrando el primer día. Estábamos verde estábamos en cuanto a la palabra. Y recuerdo que él preguntó, ¿qué es la Biblia? Y nosotros dijimos, profesor, pero esa me la sé yo. La Biblia es la palabra de Dios. A lo que él sonríe y dice, no. Nosotros todos sorprendidos. ¿Cómo así? Y él dice, ¿se dan cuenta que nosotros repetimos lo que dicen otros? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces respóndame a mí, ¿cómo es que en Mateo 4 la misma Biblia dice que habló Satanás? Ahí hubo un silencio abismal. Nadie podía responderle, porque no teníamos fundamento bíblico sólido para responderle. Y dijo, la Biblia no es la palabra de Dios. Antes de que me acusen de blasfemo, le voy a explicar. La Biblia es el libro que contiene la revelación de Dios dada a los hombres. Te lo voy a repetir. La Biblia es el libro que contiene la revelación de Dios dada a los hombres, sus mandamientos y su voluntad. Eso es la palabra de Dios. Y ahí yo caí en cuenta y dije, tienes razón. Porque si la Biblia fuera literalmente la palabra de Dios, entonces tú podrías tomar la Biblia y ponérsela a un enfermo, entonces el enfermo debería ser sano, porque es la palabra de Dios. Pero no es así. No sucede. Si la Biblia fuera literalmente la palabra de Dios, entonces tú podrías ir a los hospitales y ponérsela a los enfermos, pero no es así. Entonces, con eso nos damos cuenta de cuán engañados hemos sido, porque nos han instruido personas irresponsables en cuanto a la interpretación de la Biblia, porque son personas que no escudriñan, que no van al fondo, que no escudriñan el contexto. Yo quiero tratar el versículo de Jeremías 29:11. Usted seguro lo ha escuchado, que dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Lo ha leído o lo ha escuchado? Probablemente usted lo ha escuchado. Este versículo lo toman para decir que si tú emprendes un negocio, todo te va a ir bien. Que si tú te vas a casar, no te preocupes, que todo te va a ir bien. Que si tú emprendes cualquier cosa, no te preocupes, todo te va a ir bien, porque la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero cuando tú te vas al contexto y te vas a escudriñar a quién se le dijo eso y por qué, y qué estaba pasando en el momento que él escribió, te das cuenta
que no está ni cerca. Porque eso no nos está hablando a nosotros. Jeremías 29:1 dice que eso se le escribió a los cautivos que estaban en Babilonia. El grupo que quedaba de israelitas que todavía estaban en Jerusalén, que estaba desolada, el profeta Jeremías, estando todavía en Jerusalén, le envía la carta a los cautivos que están en Babilonia y Dios comienza a darles esperanza. Comienza a decirles, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, no como ustedes creen, no de la manera que ustedes creen, los voy a bendecir, pero viviendo allá con los caldeos, los voy a bendecir a mi manera, pero los voy a bendecir. Entonces ahí tú te das cuenta que a nosotros nos han enseñado mal, porque no se nos enseña contexto, no se nos enseña destinatario, no se nos enseña a quién se le escribió, por qué se le escribió, qué estaba pasando en el momento que se escribió. Porque hay muchos predicadores que tienen el complejo del loro, que simplemente repiten lo que otro dice. Y hay muchos que son recitadores de versículos. El otro día yo me topé con algo que me molestó mucho. Yo veía un comentario de un canal ahí que yo no sé por qué ese tipo habla de la Biblia, porque se le ve que de conocimiento no tiene nada. Y le pregunta, ¿cuál es el versículo para la ansiedad? Y él de una vez le dice, Salmo 34. Oh, ok. Y yo me quedé así, sorprendido. Yo dije, ¿pero qué está haciendo esta gente? ¿Pero qué están haciendo? La Biblia no se interpreta así. Porque la Biblia no es un buffet donde tú vas y tomas lo que a ti te parece, sino que la Biblia es un conjunto. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La Biblia se estudia sistemáticamente. Se estudia de manera metódica, no como un buffet, cogiendo lo que a ti te parece, no tomando el versículo que a ti te gusta, sino metódicamente. Si este video te ha servido de edificación, suscríbete y dale like para que YouTube lo siga compartiendo.